Bueno, vamos a revisar las últimas informaciones de lo que está pasando en Ucrania, las tropas rusas que están avanzando ahí a las principales localidades como Kiev, pero también la segunda ciudad más importante de ese país, que es Kharkov. La resistencia de los ucranianos, la presión internacional estarían complicando la estrategia de Vladimir Putin, o eso es parte de los análisis que se hacen. Vamos a conversar sobre este tema con Jorge Gatica, quien es doctor en estudios internacionales y profesor titular de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Don Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, aquí mirando las últimas informaciones, vemos que por un lado hoy se debiesen retomar las conversaciones, pero por otro lado Vladimir Putin endurece su asedio hacia Kiev, pero también hacia otras localidades. Mencionaba yo ahí Kharkov, que es la segunda ciudad más importante. Veíamos ayer como un misil destruía una torre de televisión. Hay un convoy también ahí que se supone se está acercando a Kiev. ¿Qué conclusiones podemos sacar respecto a la estrategia que está desarrollando Vladimir Putin? En primer lugar, gracias por la invitación. Es interesante la palabra que usted emplea en cuanto a la estrategia. Yo sé que una de las cosas que hemos visto en estos últimos tiempos, en estos análisis, es una mezcla de conceptos, y la verdad es que uno tiene que, cuando se dedica a los estudios internacionales, los estudios estratégicos, los estudios de seguridad, tiene que hacer este análisis necesariamente por capas, por ciertas capas de análisis. Y hay que partir por la capa mayor, que es la que Beaufret denominó la gran estrategia, que es la que incorpora todos los instrumentos de poder que tienen los países para conseguir sus objetivos. Entonces, a partir de ahí, uno puede empezar a dar cuenta de la coherencia, de la consistencia que hay entre los diferentes esfuerzos que se están dando. Entonces, lo que estamos viendo ahora es, por una parte, una exacerbación de las operaciones después de lo que vimos hace un par de días, que empezaron a bajar para finalmente invitar a estas conversaciones, que pareciera ser, desde la mirada muy lejana, que obedeció a una pausa operacional que hizo Rusia a partir del fracaso que tuvo con una planificación de primeras operaciones que parecía ser una suerte de guerra relámpago para conquistar lo antes posible la ciudad de Kiev, y que habría fracasado. Entonces, después de esa pausa operacional, lo que estamos viendo ahora que podría ser el reinicio de las operaciones, habiéndose generado los flujos logísticos que estaban faltando, habiéndose probablemente inyectado mayor cantidad de fuerza, que curiosamente, si uno revisa las imágenes, no son tanques, sino son más bien camiones de transporte de infantería, que es el tipo de tropas que se utiliza para el combate urbano. Pero por otro lado también, en otro frente, en otra área, en otro elemento de los instrumentos de poder que ya comentaba, está la diplomacia, que sigue operando con la manifestación que habría dado hoy día el presidente Putin de reiniciar las conversaciones de paz. Entonces estamos en este escenario que además hay que compulsarlo con lo que está ocurriendo en lo económico, que es bastante interesante. Sí. Sí, que ahí ese también es un tema muy relevante que venía incluso desde antes que comenzara el ingreso de tropas rusas en Ucrania. Ahora, quiero detenerme en lo que usted decía, una frase, la exacerbación de las operaciones que se ha visto en los últimos días o en las últimas horas. ¿Puede que esa sea una manera de presionar en momentos en que se reúnen las dos partes, en momentos en que se está desarrollando o se va a desarrollar el día de hoy una nueva jornada de negociaciones? Sí, evidentemente es una forma de presión. Cuando uno llega a negociar, quiere llegar en las mejores condiciones con respecto a su opositor. Y llegar en las mejores condiciones implica llegar en una superioridad, en este caso militar también. Y a eso también se podría atribuir este anuncio de Putin de poner en alerta máxima su potencial nuclear, pero también podría estar vinculado con lo que dijo hoy día el canciller, que estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en una ofensiva nuclear si era necesario. Entonces, la idea de negociar está asociada con establecer instrumentos de presión adicionales que permitan mejorar la condición relativa con respecto a su oponente. Ahora, ¿usted coincide con esta teoría que tienen algunos que dicen que esa guerra relámpago, eso de tratar de hacer o terminar todo esto de manera bastante más rápida, fracasó por parte de Rusia y que por eso ahora ha tenido que ir cambiando de estrategia, ir hacia estos lugares donde hemos visto también que hay víctimas importantes civiles, pese a que supuestamente se había dicho originalmente que eso no iba a estar dentro de los objetivos? ¿Coincide con ese análisis? Sí, la evidencia sugiere eso. No se ve de otra manera. La detención después de 48 horas de la invasión o 72 horas de la invasión, haberse detenido de esa manera, si hubiese estado las condiciones para haber obtenido la captura de Kiev, que evidentemente
significa el colapso del sistema político ucraniano, y que yo creo que era el objetivo militar, dado que el objetivo político sería la instauración de un gobierno afín a Moscú. Por tanto, el objetivo militar sería la conquista de Kiev y con eso hacer colapsar el gobierno. Y si estaban en esas condiciones, estaban posible de obtener ese objetivo, entonces me llama mucho la atención que eso hubiese detenido arbitrariamente o sin ningún otro motivo la ofensiva. Así es que la evidencia sugiere que en efecto la resistencia ucraniana fue superior a la esperada y además pareciera ser que el instrumento que se utilizó no era el más adecuado. Los tanques no son útiles para el combate urbano. Da cuenta además que pudiese haber algunos problemas de planificación y además de soporte logístico. Así es que puede ser que ese haya sido el propósito y ante este nuevo escenario esté cambiándose entonces la modalidad de empleo de la fuerza. Ya, y ese cambio de estrategia o el fracaso de esa guerra relámpago tiene que ver con la resistencia que ha tenido Ucrania. ¿Cuánto incide todas las sanciones que se han tomado a nivel internacional, este objetivo de aislar a Rusia, que en un primer momento tal vez algunos consideraban que no era suficiente, que el tema económico no iba a lograr intimidar a Vladimir Putin, pero ¿está cambiando esa situación? Bueno, evidentemente todo lo que está haciendo contribuye a resolver de alguna manera esta crisis a favor de Occidente, en contra de Rusia. Todos estos esfuerzos sí, evidentemente, están surtiendo algún efecto. Sin embargo, yo creo que lo que está pasando es que Occidente no ha logrado recuperar la iniciativa, la libertad de acción. Fíjense que desde el inicio de esta crisis, la iniciativa, la libertad de acción la ha tenido Putin, siempre. Él ha dicho lo que hay que decir, él inició la ofensiva, él hizo la amenaza velada o incluso manifiesta, no sé, del uso del potencial nuclear. Y Occidente lo que ha hecho es simplemente reaccionar desde el inicio de esta crisis. Esto da cuenta, evidentemente, de una incapacidad de anticipación estratégica que ha tenido Occidente. Desde hace mucho tiempo han habido señales muy claras que esto podía ocurrir y, sin embargo, siempre Occidente, particularmente Estados Unidos, probablemente como el miembro principal de la OTAN, ha tenido una participación reactiva. Entonces, lo que tiene que hacer ahora Occidente es buscar la forma de recuperar la libertad de acción y empezar a someter a Putin a las propias reglas, a hacer que el juego sea el que quiere jugar Occidente y no Putin. Dentro de ese contexto, entonces, pareciera ser que se inserta esta presión económica que está dando resultados, pero resultados bastante relativos, porque China, por otra parte, ha dado señales más de acercamiento a Rusia, y podría eventualmente ocupar el espacio que está dejando Occidente desde la perspectiva económica. Hay algunos bancos que se suponía que iban a ser bloqueados del sistema SWIFT y no todos han sido. Y así hay una serie de tibiezas en esta aplicación de estas medidas económicas que hacen pensar que no va a ser tan de bloque, no va a ser tan completa y que pudiesen debilitar entonces el instrumento económico que era esta herramienta que estaba intentando utilizar Occidente. Sí, esto que usted menciona, el hecho de que además no se haya podido evitar este conflicto bélico, da cuenta también de un fracaso del multilateralismo, de los esfuerzos diplomáticos que en algún momento vimos de parte de Emmanuel Macron. Estamos hablando también de una Europa sin Angela Merkel. ¿Hay también ahí un análisis más profundo que realizar? Que duda cabe, el multilateralismo pareciera ser que hay que revisarlo, y aquí podemos ir un par de años atrás en la pandemia. Fíjense lo que ocurrió en la pandemia, los estados se encerraron en sí mismos, vimos la guerra de los ventiladores mecánicos. Nos pasó en Chile que nuestra Fuerza Aérea tuvo que hacer vuelos por rutas secretas y aterrizar en aeropuertos muy específicos para evitar que nos embargaran. Aquí mismo en la región, cada país hizo lo propio para resolver su problema y los ciudadanos se miraron al Estado para que le solucionara su problema. Tanto así que los estados tuvieron que usar todos los recursos necesarios, sacar incluso Fuerzas Armadas, etc. Entonces, la idea del Estado solucionador de los problemas de seguridad del ciudadano renació con mucha fuerza y el multilateralismo perdió bastante protagonismo. Esto se replica en este caso. La OTAN no ha dado la respuesta que se esperaba, no ha sido capaz de enfrentarse con fuerza a esta agresión rusa. Por otra parte, la Unión Europea incluso también en los primeros días operó con bastante tibieza y bastante asimétricamente dentro de los países. Hubo países que se oponían a las medidas económicas, hay países que dependen más del comercio
con Rusia que otros también. Entonces hay situaciones bien especiales y la multilateralidad opera cuando los objetivos logran converger. Cuando no hay una claridad de convergencia de objetivos, eventualmente la multilateralidad se debilita muchísimo. Pareciera ser, sí, que ahora apareció este gigante ruso que pareciera ser que es capaz de amenazar la seguridad del mundo y a partir de ahí podría aparecer un referente que permita generar una nueva instancia de multilateralidad, en particular en Europa. Claro, pero en ese mismo sentido, ¿en qué pie queda, por ejemplo, Naciones Unidas? Entiendo que cuando estaban reunidos en un encuentro especial, precisamente para abordar las tensiones que se estaban desarrollando entre Rusia y Ucrania, es cuando Vladimir Putin realiza este discurso a través de la televisión y anuncia que iban a ingresar a territorio ucraniano, es decir, dejando en evidencia absolutamente que no tienen ningún poder de influencia, al menos en ese momento, las decisiones que tomaba Naciones Unidas. ¿En qué pie también queda ese organismo? ¿Qué vigencia tiene en la actualidad? Tiene toda la razón, Patricia, y es muy interesante, muy pertinente su pregunta, pero hace mucho rato que tenemos que preguntarnos hasta qué punto Naciones Unidas es capaz de resolver los problemas que, a partir de su instauración en el año 45, estimaba que podía resolver. Fíjense que la misma composición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es bastante curiosa. Los 5 países que son los miembros permanentes, que son los únicos que tienen poder de veto, 2 de ellos son Rusia y China. Los otros son Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si uno de los que está hoy día siendo parte y siendo protagonista de este problema grave de seguridad a nivel mundial, tiene capacidad de veto en el Consejo de Seguridad. No puede ser juez y parte. Entonces, hace mucho rato que se cuestiona la forma como está operando Naciones Unidas y si es capaz de resolver los problemas del mundo. Y pareciera ser que definitivamente es una clara evidencia que Naciones Unidas debe revisarse, a lo menos en sus estructuras de seguridad. Claro. Ahora, volviendo un poco a lo que es la eventual reunión que se va a realizar el día de hoy, no hay más detalles al respecto, pero se supone que existiría ahí una posibilidad de encuentro entre representantes rusos y ucranianos. ¿Qué se puede esperar al respecto? ¿Puede que Vladimir Putin también haya ido cambiando sus objetivos? Si tal vez al inicio era sacar al presidente de Ucrania de su cargo para que quedara ahí alguien más afín a los intereses rusos a raíz de cómo se ha ido desarrollando el conflicto, ¿puede que ese objetivo haya ido cambiando? ¿Qué se puede interpretar? Es perfectamente posible. O sea, los objetivos que llevan a un país a entrar a la guerra, en la medida que se van desarrollando las operaciones militares, pueden ir cambiando en la medida que no se consigan prontamente y que no se esté dispuesto a soportar el alto costo que tendría en este caso para Rusia mantener ocupada Ucrania, o a lo menos Kiev. Es un costo altísimo, ya sabemos que a los rusos no les ha ido muy bien, a Estados Unidos tampoco, para ser bien honesto, en estas largas guerras de ocupación. Es un tremendo desgaste. Entonces es probable que se apueste al premio de consuelo y ya no sea un gobierno tan afín, pero a lo mejor se negocie una condición distinta, un poquito más cercana probablemente de la región del Donbass, que ya sabíamos que tenía un régimen especial a partir del Tratado de Minsk el año 2015, sin embargo no se estaba respetando, habían algunas tibiezas en eso, entonces a lo mejor sería la instancia para que Putin, dado que no puede conseguir el premio mayor, se quede tranquilo, digamos, con este premio de consuelo, y que son además provincias muy chiquititas, tienen 8.200 kilómetros cuadrados una, 8.900 kilómetros cuadrados la otra, son muy chiquititas, son territorios que de verdad no tienen capacidad para sostenerse en el tiempo como estados independientes y finalmente terminarían absorbidos por Rusia. Eso pudiese ser una salida parcial en una primera instancia que le permitiría además a Putin terminar esta guerra no tan perdedor, digamos. No puede ir completamente atrás con todo lo que pretendía. Sería absurdo y sería una derrota brutal para Putin, incluso mirando de la perspectiva de la política interna de Rusia. Claro, porque ahí también hay una presión, ¿no? Y la duda, ¿cuánto podrá resistir Rusia manteniendo esta ofensiva, considerando los efectos económicos que está generando, suben las tasas de interés, pero también veíamos que algunos oligarcas millonarios rusos están también presionando, ¿no? Para que Vladimir Putin detenga esto y se levanten las sanciones. En efecto. Y es importante entender, Patricia, también que lo que estamos viendo hoy día en el escenario es un cambio del modelo tradicional de hacer la guerra
a un modelo que ya se viene aplicando desde los años 90 en adelante, que un británico, Rupert Smith, llamó la guerra dentro de la población. Entonces ya la guerra no se da entre fuerzas militares regulares en otras áreas, hoy día se da dentro de las ciudades. Y eso tiene un costo enorme, tiene un costo comunicacional, tiene un costo para las propias fuerzas de ocupación. Hoy día ya ningún país, por mucho que le vaya bien en una guerra, acepta las victorias pírricas, ¿cierto? Esas victorias de Pirro, donde moría medio mundo, pero lograban el objetivo, entonces quedaban todos felices. Hoy día ya no. Hoy día la sociedad no acepta el derramamiento de sangre, aun por mucho que sea victorioso por ser una buena causa. Entonces, ningún país, por muy grande que sea, está en condiciones de mantener una ocupación en una ciudad extranjera por largo tiempo. El costo de prestigio, el costo de poder, el costo económico, en general, el costo del liderazgo de quien está haciendo la ocupación es demasiado alto, es insostenible en el tiempo. Sí, entonces, es difícil, perdón. Sí, lo escucho, sí. Entonces, es difícil pensar que Rusia quisiera eternizarse en esta ocupación. Conquistar una ciudad es difícil, mantenerla es mucho más difícil aún. Claro, y en ese mismo sentido, ¿hay alguna evaluación, algo que permita saber qué impacto está teniendo estas decisiones que va tomando Vladimir Putin en la población rusa? Lo digo sumando también el hecho de que se esté atacando esta ciudad que se llama Kharkov, donde tiene una población importante que es ruso parlante, donde entiendo que tiene también, por donde está ubicada, vínculo con Rusia, o sea, gente que tiene familia en Rusia y en Ucrania. ¿Eso me imagino que también va logrando un impacto negativo en la evaluación de la población rusa? Por supuesto, claro que sí, tiene impacto porque esos rusos que están en Ucrania tienen familia, se sienten de alguna manera vinculados a Rusia y se le va a producir evidentemente a Putin, que por lo demás es un líder bastante autoritario, ha dado muestras de ser un líder de gran voluntad, pero que también pudiese caer eventualmente el voluntarismo. Entonces hay que tener cuidado porque uno de repente se cuestiona la racionalidad de la toma de decisiones y pareciera ser que la racionalidad no siempre está acompañada con la ética en este tipo de casos y pareciera ser también que muchas veces este estilo de mando que tiene Putin pudiese hacer que desoiga a sus asesores más directos y se generen quiebres al interior del gobierno, que es muy probable que ocurra. En la medida que los objetivos no se van cumpliendo, en la medida que las cosas se van haciendo difíciles, que la población rusa empieza a sentir los efectos de esta presión económica, que empieza a sentir que sus familiares que se fueron a la guerra no vuelven en bolsas negras, evidentemente la cosa se le va a ir complicando en el interno a Putin. Sin embargo, sabemos también que hay un estilo de gobierno que es bastante firme y que pudiese eventualmente revertir este tipo de efectos. Muy bien. Jorge Gatica, doctor en Estudios Internacionales y profesor titular de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, ayudarnos a entender un poco más lo que está ocurriendo en territorio ucraniano. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Patricia. Que tenga buena tarde. Buenos días.